están, estimados amigos de este canal YouTube? Quiero hablar de dos variables, el tipo de cambio y el precio del petróleo. Ya en otro video señalé cómo la interpretación ligera de lo que pasa con el tipo de cambio y otras variables ha hecho que el presidente Castillo incurra en un error de pensar que esas variables se están moviendo porque la inversión privada peruana y extranjera está recapacitando y está confiando en el gobierno. No, eso no es así, ya lo hemos explicado. Pero permítanme explicar con mayor detalle qué pasa con el tipo de cambio, que efectivamente ha estado bajando en los primeros días del 2022 alrededor del 3% en el valor del tipo de cambio del sol con respecto al dólar, contrarrestando la elevación de más de 10% que ocurrió en el segundo semestre del año 2021. Lo que está sucediendo tiene que ver fundamentalmente con situaciones que están ocurriendo fuera del país. A diferencia de la subida del más del 10% del año pasado del tipo de cambio, donde un 40% tenía que ver con situaciones de orden internacional, elevación del precio del petróleo, elevación de los precios de los alimentos, elevación de los fletes de transporte, ¿no? Y un 60% tenía que ver con problemas de incertidumbre, desconfianza frente al gobierno del presidente Castillo. En este caso, la baja del 3% tiene que ver más bien con un hecho casi en su totalidad de origen externo. Lo que sucede es que en Estados Unidos hay una inflación importante, alrededor también del 6-7%. Esa inflación es muy alta para la economía norteamericana y esa inflación, la autoridad monetaria, que en Estados Unidos se llama la FED, F-E-D, o traducido al español sería el Sistema de la Reserva Federal, que es así como se llama el Banco Central de los Estados Unidos. Entonces, la autoridad monetaria, en muchas de sus atribuciones, está tratando de contrarrestar esa inflación. Nadie puede estar contento con la inflación. Y está ya elevando la tasa de interés que maneja el Banco Central como una señal para toda la economía norteamericana y mundial, porque la economía norteamericana tiene un gran impacto en lo que pase allí en el resto del mundo. Y entonces se espera que en estos días hayan anuncios de más alzas en las tasas de interés en los Estados Unidos como una manera de contrarrestar la elevación de los precios y bajar la inflación para estabilizar la economía norteamericana. Y como está ocurriendo eso, en la práctica, el dólar está perdiendo valor. Entonces, no es que el tipo de cambio baje 3% porque el señor Castillo, su gobierno, la política económica o el Perú en general esté boyante y esté sin problemas. No, es principalmente porque el dólar se ha debilitado en el mundo frente a todas las monedas y también frente al sol. Esto es un tema que habrá que ver si continúa de esa forma. En el Perú también tenemos una inflación cercana al 7% anualizada, lo que es más del doble de lo que teníamos en los últimos 20 años antes de la pandemia, que era una inflación entre el 2 y el 3% como rango meta. Y eso quiere decir que estamos con una inflación que también tenemos que bajar. Y por cierto, el Banco Central ya ha elevado varias veces la tasa de referencia que maneja como una señal al mercado peruano también de que los créditos tienen que encarecerse y al hacerse más caros, bajar la demanda de créditos, y al bajar la demanda de créditos, bajar la demanda agregada, y al bajar la demanda agregada, presionar menos para la subida de precios y por lo tanto ayudar a bajar la inflación. La verdad que ese es el primer tema con el tipo de cambio. El comportamiento que estamos observando es básicamente un comportamiento de origen externo. Ahora, otra noticia importante, en este caso, que nos puede afectar, es que hace poco el precio del petróleo superó los $90 por barril, un precio que no se tenía desde el 2019 y con una expectativa de que ese precio continúe creciendo hasta llegar a los $100 por barril este año 2022. ¿Y por qué se está especulando que la tendencia va a ser todavía a mayores alzas en el precio del petróleo? Porque hay una situación de tensión en el Medio Oriente, en la zona petrolera,
Hay un grupo radical pro-iraní que ahí desde Yemen ha hecho algunos ataques a los Emiratos Árabes Unidos. Hay allí una discusión, una divergencia entre la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y Ucrania. Y todas estas situaciones de incertidumbre se generan en zonas petroleras y eso hace que se especule mucho. Incluso los inventarios de petróleo que hay en el mundo están descendiendo. Perdón, en razón de esta situación, todo lo cual configura una tendencia al alza y eso para nosotros que importamos petróleo y para el mundo, también para nosotros que tenemos pues un comercio internacional muy activo, implica por un lado el mayor precio que hay que pagar por el petróleo que importemos, pero por otro lado el impacto que en los fletes de transporte va a tener el petróleo incrementado y eso significa elevación o presión por costos y por precios finales por esta elevación del petróleo, que también vendrá en una segunda oleada a afectarnos. Hay que estar muy atentos a estas situaciones, pero sobre todo, nunca como ahora, debemos manejar, digamos, con prudencia, como lo hemos estado haciendo, la economía. En la parte monetaria y cambiaria, el Banco Central está asegurado que va a seguir así. En la parte fiscal, no lo sé. El ministro de Economía no parece estar muy atento a estos temas de prudencia fiscal. Hasta el momento no hemos tenido noticia de un incremento de gastos que pueda ser inmanejable, pero la tendencia a emitir bonos y bonos en lugar de hacer que la inversión privada crezca para que se recupere el empleo y la producción, me parece una señal no muy buena. Claro que se necesitan bonos para atender a poblaciones vulnerables, pero el mejor regalo que se podría hacer a la gente pobre y a los desempleados en el Perú es que el Perú crezca 5%, 6%, 7%. Y para que el Perú crezca 5, 6, 7%, la inversión privada debe crecer 10, 15%, ¿eh? Y porque la inversión privada es la que explica la mayor parte, el 80% del impacto en el crecimiento versus la inversión pública. Y la inversión privada, ¿qué está pasando? Está generando proyectos que ya estaban, pero los nuevos proyectos, esos están brillando por su ausencia. El Banco Central señala que para el 2022 el incremento de la inversión privada será 0%. Y instituciones prestigiosas como el Instituto Peruano de Economía, entidad privada que hace pronósticos, señala que la inversión privada caerá en menos 9% en 2022. Ambas noticias son muy malas, lo que significa que si el PBI que estaba estimado originalmente para el 2022 en 4.8, ahora está en 3.2, casi 2 puntos menos, pero si la inversión privada tiene esos comportamientos tan negativos, entonces el crecimiento va a ser de 2 o de menos de 2. Entonces habrá menos empleos, habrá menos recuperación y habrá menos ingresos. Y entonces eso significará también menos impuestos para el Estado. Y al haber menos impuestos para el Estado, hay menos gasto para poder desarrollar la tarea pública. Entonces, disminución del tipo de cambio en 3% debido a factores internacionales básicamente, y elevación del precio del petróleo debido también a factores internacionales que nos preocupa y debemos ver con atención. Gracias.